Porción bíblica Tetzabé mandarás, segunda parte, lunes, Éxodo capítulo 28, versículos del 13 al 30. Lo sublime y lo mundano. Resumen: las primeras dos prendas que Jehová describió fueron el efod y el pectoral. El efod era como un delantal atado alrededor de la cintura que tenía dos tiras que se elevaban en la espalda desde la cintura hasta y sobre los hombros. Había una piedra preciosa pegada a la punta superior de estas dos tiras. En esas dos piedras estaban grabados los nombres de las 12 tribus. El pectoral era una pieza cuadrada de tela en la que se fijaban 12 diferentes piedras preciosas. Los nombres de las 12 tribus estaban inscritos en esas 12 gemas. El pectoral era el efod por la parte superior e inferior por medio de cordones de lana. Comentario segunda parte. El efod colgaba desde la espalda del sumo sacerdote hasta sus talones, mientras que el pectoral se apoyaba delante, frente a su corazón. La espalda representa lo que es externo y mundano, los aspectos de la vida que pueden ser necesarios, pero no son el foco de nuestra atención principal. En cambio, el frente representa lo interno y lo sublime, el verdadero objeto en el cual enfocamos nuestro interés, tal como nuestra cara que expresa nuestros pensamientos y sentimientos internos. Está al frente de nuestro cuerpo. El hecho de que el pectoral no debía separarse del efod significa entonces que el sumo sacerdote no tenía permitido tener ninguna brecha entre lo sublime y lo mundano, entre los aspectos esenciales y externos de su vida. Lo que es verdad en nuestros corazones idealistas e inspirados debe expresarse en nuestros talones, es decir, en los aspectos mundanos y rutinarios de nuestras vidas. Y harás el pectoral de juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod de oro, de lana azul, lana púrpura, lana escarlata y de lino trenzado. Lo harás. Hay dos explicaciones por las que el pectoral es llamado de juicio. La primera, que se encuentra en la tradición oral, dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. La otra interpretación es la presentada por el rabino Rashi, que dice que es llamado pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y Tumim, y sus promesas son verdaderas. Cuando había dudas con respecto a qué hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo sacerdote. Él se volteaba hacia la Shejiná, la presencia divina, y el que preguntaba se colocaba detrás y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alefato. Por esto se dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo, el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamada pectoral de juicio. La palabra hebrea para juicio, mishpat, tiene tres significados. Primero, los alegatos de los litigantes. Segundo, el veredicto, la sentencia. Tercero, la ejecución del castigo, que puede ser capital, por azotes o monetario. Y montarás en él 4 hileras de piedras, y la primera hilera será una hilera de un rubí, una esmeralda y un carbundo. Hoy no se sabe con exactitud cuál es la identidad de estas 12 piedras. Y la cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en filigrana de oro. Estas piedras preciosas engastadas en oro nos enseñan acerca del inmenso valor que tiene cada uno de los hijos de Israel delante del Eterno. No solamente habla del valor y la importancia de cada individuo, sino que cada uno está en el corazón del Mesías para ser llevado delante del Eterno perpetuamente. Querido hijo de Israel, estás en el corazón del Mesías en este momento. Él está mencionando tu nombre delante del Padre en todo momento. Él lleva casi 2000 años sirviendo como intercesor delante del trono, orando por cada uno de los hijos de Israel. Bendito sea el Eterno
por el ministerio de su Mesías. Las piedras serán 12 según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres serán como grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. Los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel estaban en estas 12 piedras. La piedra número 11 fue un ónice. Esa piedra corresponde al nombre de Joseph. La piedra de Joseph ónice también estaba sobre los hombros. Esto nos enseña que el Mesías, como siervo sufriente, llevó las 12 tribus sobre sus hombros. De esta manera había 6 letras en cada piedra, un total de 72 letras, incluyendo las 22 letras del alefato hebreo. Esto era necesario para que las sentencias pudieran ser constituidas combinando las letras a fin de transmitir mensajes por medio del Urim y Tumim. Allí fueron grabadas las letras hebreas arcaicas. Las letras que actualmente son llamadas hebreas en realidad están derivadas de las letras arameas. Después del cautiverio babilónico fueron sustituidas las letras originales hebreas por las arameas, inclusive en el texto sagrado del rollo de la Torá. Así que hoy en día estamos leyendo hebreo con letras arameas y no hebraicas, de la misma manera como estamos leyendo español con letras latinas. Y Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar santo continuamente por memorial delante de Jehová. Esto nos enseña que el Mesías está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón en este momento, presentándolos delante del Padre. Como hemos dicho antes, el ministerio de Melquisedec fue compartido con los hijos del Mesías cuando habían pasado 50 días desde su resurrección. Ellos ya han recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida, como está escrito en Juan 20:22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid al Espíritu de santidad. No solamente el Mesías tiene el ministerio sacerdotal, sino también los que por medio de él reciben esta vida en el Espíritu. La inmersión, el bautismo, la tevilá, en el Espíritu de santidad capacita al seguidor mesiánico a ministrar en el templo celestial, en el Espíritu y verdad, como está escrito en Juan 4:21-24. Yeshua le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Elohim es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En este contexto, la palabra adorar está conectada con el culto a los sacrificios del templo. Adorar en espíritu y verdad implica servir en el templo celestial por medio del Espíritu, según el orden de Melquisedec. La iniciación de este ministerio empieza con la tevilá mesiánica, que conecta al hombre con la muerte y resurrección del Mesías, como está escrito en Lucas 12:50. Pero en un bautismo tevilá tengo que ser bautizado, sumergido. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? En Romanos 6:3-11 está escrito: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en el Mesías Yeshua hemos sido sumergidos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la tevilá para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió al pecado,
de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Elohim, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Elohim, en el Mesías Yeshua. El segundo paso para ser iniciado en el ministerio celestial e indestructible de Melquisedec, en la inmersión en el espíritu de santidad, en hebreo Ruach Kodesh, como está escrito en Mateo 3:11. Yo a la verdad os sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os sumergirá en el Espíritu Santo y con fuego. Esta unción sacerdotal no fue entregada a los fieles en Israel hasta después de la resurrección y glorificación del Mesías, es decir, después de su iniciación en el ministerio sumo sacerdotal en el tabernáculo celestial, como está escrito en Juan 7:37 al 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. Después de su resurrección, Yeshua iba explicando lo que de él estaba escrito en el Tanakh. Sus mentes fueron abiertas por el soplo y la nueva vida indestructible que recibieron, y pudieron creer en Yeshua conforme a las Escrituras, pero todavía no había llegado el momento para el cumplimiento de la promesa del Padre, la investidura de poder de lo alto. La investidura de la cual se habla aquí es la investidura según el orden de Melquisedec, que está simbolizada proféticamente por la investidura de Aarón y sus hijos en los capítulos que estamos estudiando en esta parashá. En el día 50 después de su resurrección, en la fiesta de Shavuot, Yeshua fue investido en el cielo con las ropas de sumo sacerdote y ungido con aceite celestial, como está escrito en el Salmo 133. Cántico de ascenso gradual de David. Mirad cuán bello y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Jehová la bendición, la vida para siempre. Aquí dice que el óleo mesiánico iba a caer en Sión, en Jerusalén, sobre los hermanos que vivían juntos en armonía. Esto fue exactamente lo que pasó 50 días después de la resurrección de Yeshua. Como dijimos antes, Yeshua fue investido y luego ungido en el cielo de la misma manera como a Aarón. Y así el aceite bajó sobre su barba y luego sobre su ropa y llegaba hasta el templo en la tierra, donde estaban los discípulos presenciando la ofrenda de la mañana y esperando la promesa del Padre. La tevilá de los gentiles implicaría dos cosas: el final del proceso de conversión mesiánica y la introducción en el ministerio sacerdotal de Melquisedec. Los hebreos y los gentiles que han sido sumergidos en el agua y espíritu reciben parte del ministerio que Yeshua tiene en el cielo, como está escrito en 1 Corintios. Así como el testimonio acerca del Mesías fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta según en ningún don. De manera que nada os falta en ningún don. El creyente mesiánico también está equipado con las ropas de sumo sacerdote que el Mesías lleva encima. Esto implica que el Eterno también pone nombres sobre los hombros y en el corazón del creyente para que lo lleve en intercesión delante del trono. Pondrás en el pectoral del juicio Urim y el Tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre a la presencia de Jehová, y Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. La palabra hebrea Urim, plural de Ur, significa llamas, luces, y la palabra hebrea Tumim, plural de Tam, significa cumplimientos, perfecciones. ¿Por qué fueron llamados Urim y Tumim? Urim porque hicieron que sus palabras se iluminaran, y Tumim porque cumplieron sus palabras. Las piedras con los nombres de los hijos de Israel están en el corazón que el Urim y el Tumim. Esto nos enseña que la voluntad del Eterno es más importante para un sacerdote que los hombres y tiene la máxima prioridad y es la cosa más cercana al corazón.
Este es el resultado del pacto renovado, como está escrito en Hebreos 10, 14, 17. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos tumin para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, diré Jehová, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Urín, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Tumín. En 1 Corintios 1, 5 y 8 está escrito: porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Urín. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Yeshua, el Mesías. Turín. En Efesios 4 del 11 al 13 está escrito: y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. Tumín. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Urín. Del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Tumín. Que el Padre eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.